que es el tema 14. La siguiente semana vamos a fijar la fecha de nuestro tercer parcial, cuando empecemos a avanzar el tema 15, que es el tema de la compensación. Estamos avanzando, no se olviden, los modos de extinción de las obligaciones, ¿no? Así que hemos avanzado la novación como modo de extinción de las obligaciones y hoy nos vamos a referir a la remisión, otros le llaman condonación, perdón de la deuda, tiene varios nombres esta figura, que está regulada en nuestro Código Civil como un modo de extinción de las obligaciones. La remisión o perdón de la deuda, como también se le conoce, es un modo de extinción de las obligaciones. No se circunscribe, ojo, aunque quizá es la idea que tal vez la primera idea que se nos puede venir a la mente, no se circunscribe solamente a contratos que tengan que ver con préstamos de dinero. También se puede aplicar la condonación a todo tipo de obligaciones. Puede ser una obligación de dar, así como también puede ser a una obligación de hacer. La idea de la remisión o condonación como modo de extinción de las obligaciones simplemente consiste en un desprendimiento de parte del acreedor de renunciar a su derecho de crédito en favor del deudor. Obviamente que tome en cuenta sobre todo la condonación en el ámbito del derecho privado, toma en cuenta aspectos personales que pueda tener el deudor o deudora que llevan a su acreedor a remitir o a perdonar la deuda que tiene con el acreedor. Entonces, de eso se trata este tema. Vamos a analizar los artículos que están regulados en el Código Civil, que son aplicables a esta figura. Quizá alguien dirá, tal vez esta época no es una época en la cual se puede ver en muchos casos de remisión o condonación de la deuda, pues obviamente hay tal vez una marcada crisis económica, ¿no? Entonces, quizás sea una figura que no se la va a ver bastante, sobre todo entre particulares, tomando en cuenta la situación económica. Pero de todos modos, nosotros, ustedes como abogados, pues no estudiamos solamente instituciones que se presentan habitualmente en nuestro medio, sino estudiamos todo lo que está regulado en nuestro Código Civil. Lo que no se presenta habitualmente no significa que en algún momento no se puede llegar a dar, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este tema 14, como les decía, es un nuevo tema, se llama remisión o condonación de deuda, ¿no? Es un modo de extinción de las obligaciones. ¿En qué consiste la remisión o condonación de la deuda? ¿No? Tal cual la vemos ahí. Sí, aquí vamos a ver. Ahí tenemos el concepto y caracteres de la remisión. ¿Qué es la remisión? ¿No? Hay varios conceptos que están ahí en la presentación sobre lo que se entiende por remisión. Ahí tenemos a Capitán, que dice la remisión de la deuda es la renuncia voluntaria y por lo general gratuita que un acreedor hace de todo o parte de su derecho en contra del deudor. ¿No? Para Manuel Osorio, la remisión es el acto del acreedor extintivo de la obligación que puede efectivizarse mediante la entrega voluntaria al deudor del documento original en el que constare la deuda, si no hubiera sido pagada o por cualquier otro procedimiento fehaciente. Fíjense que cuando se habla de remisión o condonación, lo primero que se nos viene a la mente es que en materia de obligaciones, y esto ya es reiterado porque esto ya lo hemos avanzado, pues en materia de obligaciones, la obligación tiene a los sujetos de la obligación, al sujeto activo que es el acreedor, al sujeto pasivo que es el deudor, al elemento objetivo de la prestación, que puede ser un dar, que puede ser un hacer, o que incluso puede llegar a ser un no hacer. Tenemos el vínculo jurídico, que es ese ligamen que ata al acreedor con el deudor. Siempre mencionamos esto porque esta es la estructura básica que tiene una obligación. Entonces, poner a pensarnos quién es el acreedor, qué rol cumple el acreedor en una obligación, lo sabemos. El acreedor puede ser una persona natural, o puede ser también una persona jurídica o colectiva. El acreedor es la persona que tiene un derecho de crédito. ¿Qué es un derecho de crédito? Es un derecho que se valora en dinero.
Es una exigencia, este derecho implica que el acreedor puede exigir de parte de su deudor el cumplimiento de esta obligación. Si no lo hace el deudor por la vía voluntaria, tomando en cuenta que a los sujetos de la obligación los ata el vínculo jurídico, la obligación se puede exigir también por la vía judicial, ¿no? Entonces, cuando se habla de remisión o condonación, efectivamente hablamos de un acto jurídico. Si nos pidiesen a nosotros definir o conceptualizar qué es la remisión, lo primero que diríamos es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto jurídico? Porque parte de la voluntad del acreedor, ¿no? Y es un acto jurídico que tiene que ver con la voluntad del acreedor, porque a ninguna persona se le puede obligar a perdonar una deuda, por ejemplo. Son derechos que el derecho de crédito es un derecho que integra o que forma parte del patrimonio del acreedor y que éste lo puede exigir tranquilamente, ¿no? Incluso es un derecho de crédito que forma parte del patrimonio y que si llega a morir el acreedor va a formar parte del patrimonio, se va a transmitir a los herederos del acreedor, tal cual estaba frente al deudor inicialmente cuando vivía el acreedor, ¿no? Entonces incluso es transmisible mortis causa el derecho de crédito. Cuando se habla de remisión, nos encontramos frente a un acreedor que decide condonar o remitir, puede ser todo o parte de la deuda. Este es un acto jurídico por el cual el acreedor hace una renuncia a su derecho de crédito, puede ser en todo o en parte del crédito, en favor del deudor. Sabemos que la remisión le favorece al deudor. Le favorece al acreedor, pues esto no sé si incluso valga la pena analizar, ¿no? Si la remisión o condonación le favorece al acreedor, no le favorecerá pues desde el punto de vista económico, pero sí le favorecerá quizá desde el punto de vista, no sé, consciencial u otro aspecto subjetivo, ¿no? Para el acreedor. En cambio, el deudor sí se beneficia desde un punto de vista económico, porque es una obligación de la cual se le está liberando directamente, ¿no? Entonces, primero para conceptualizar, para entender la idea de la remisión, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que es un acto jurídico porque requiere la manifestación de voluntad del acreedor, ¿no? Que hace una renuncia, que puede ser total o parcial, a su derecho de crédito en favor del deudor, ¿no? ¿Qué características o caracteres tiene la remisión? Es un acto jurídico, requiere la manifestación de voluntad del acreedor. Necesariamente el acreedor tiene que manifestar su voluntad de querer perdonar al deudor, ¿no? Lo vamos a ver más adelante de qué manera. La remisión puede ser total o parcial. A veces el acreedor obviamente decide perdonar todo el derecho de crédito, decide renunciar a todo su derecho de crédito, o a veces solo a una parte, ¿no? La remisión implica un acto de liberalidad. En el derecho, nosotros cuando hablamos de actos jurídicos gratuitos, como es la remisión, o cuando hablamos de negocios jurídicos gratuitos, como es la donación, por ejemplo, que es un negocio jurídico a título gratuito, decimos, tanto en la remisión o condonación de deuda como en la donación, por ejemplo, existe un acto de liberalidad. Y en el derecho, ¿qué es una liberalidad? ¿No? Nosotros en términos jurídicos no utilizamos la palabra regalo, utilizamos esta palabra que es un término técnico jurídico que se llama liberalidad, y liberalidad significa dar algo sin esperar recibir nada a cambio. Ahora, claro, otros dirían, eso es un regalo. Sí, es un regalo, la liberalidad, ¿no? La donación implica un acto de liberalidad del donante en favor del donatario. La remisión o condonación implica un acto de liberalidad del acreedor en favor del deudor. Entonces, ¿qué es una liberalidad? Es dar algo, ¿no? En favor de otra persona, pero sin esperar una recompensa o recibir nada a cambio. El no esperar nada a cambio significa no esperar alguna compensación económica, ¿no? A eso se refiere. Es un acto voluntario. La remisión se caracteriza también por ser expresa o por ser tácita, que son las clases de remisión que están reguladas en el Código Civil.
En cuanto a la naturaleza jurídica, o sea, a la esencia de esta institución llamada remisión, como les decía al principio, quizá algunos piensen, pues no se presenta muy a menudo esta figura si tomamos en cuenta, por ejemplo, la situación económica que existe dentro del ámbito privado, ¿no? Particular, después de la pandemia y todas las cosas que en el mundo están ocurriendo, porque no es solo nuestro país, digamos, el que tiene algún tipo de inflación, problemas económicos, sino creo que ya es a nivel mundial, incluso se habla de crisis, ya, ¿no? Hasta en Estados Unidos he visto un noticiero que habían sabido colocar en la calle un anuncio ahí luminoso, que todo el tiempo, ahí hacen propagandas, ¿no? Pero todo el tiempo colocan, no sé cada cuánto tiempo, el rato que estaba el reportero ahí informando, aparece la deuda externa que tiene Estados Unidos, ¿no? Y aparece la cifra de la deuda externa, creo que son, no sé, en trillones, no sé cuánto es, puedo equivocarme, ¿no? Entonces aparece ahí y dicen que justamente el gobierno ha dispuesto que aparezca en estos avisos publicitarios el monto de la deuda externa cada cierto tiempo, ¿no? Para que las personas puedan ser conscientes de cuánto debe su país, de cuánto es la deuda externa y se puedan de alguna manera quizá medir en sus gastos, controlar o cuidar mejor su economía. Entonces me ha parecido bien interesante esa situación. Quizá también haga falta que eso lo hagamos aquí, que se publique, ¿no? Ahí que esté apareciendo cuánto es la deuda externa que tiene nuestro país para ser conscientes de ello. Creo que es muy importante. Entonces quizá tomando en cuenta esta situación económica que no solamente, como les digo, ustedes son gente ya con un criterio formado, no solamente le afecta a nuestro país, sino ya creo que común a varios países, incluso al mundo entero, ¿no? Esta figura de la remisión consideramos que puede ser muy difícil que se dé, ¿no? En el ámbito privado, entre personas particulares, si tomamos en cuenta la situación del acreedor, la situación del deudor, muy difícilmente un acreedor va a querer perdonar una deuda, porque eso significaría renunciar a su derecho de crédito, ¿no? Y renunciar al derecho de crédito significa dar por perdido eso a lo que está renunciando. Quizá no estamos en épocas en las cuales una persona fácilmente puede perder dinero de su patrimonio, ¿no? Así que es más allá de todo esto, que es un asunto más social, digamos. De todos modos, en nuestro Código Civil es un modo de extinción de las obligaciones. Cuando se habla de la naturaleza jurídica de la remisión, se discute sobre la esencia de esta institución, sobre si es un acto unilateral o un acto bilateral. ¿Qué es la remisión? Es un acto unilateral. Quienes dicen es un acto unilateral manifiestan que basta la voluntad del acreedor de querer perdonar la deuda para que se efectivice la remisión o perdón de la deuda. O sea, no se necesitaría contar con la conformidad del deudor, ¿no? Desde ese punto de vista, la remisión sería un acto unilateral. Basta que el acreedor piense, decida remitir, perdonar la deuda. No se necesita comunicarle esto o obtener la conformidad, no se necesita que el deudor esté de acuerdo, directamente ya la obligación quedaría extinguida. El otro punto de vista es que la remisión es un acto jurídico bilateral. ¿Qué quiere decir esto? No basta que el acreedor quiera perdonar la deuda, sino que se necesita que el acreedor esté de acuerdo con que se le perdone la deuda. Entonces se necesita la conformidad del acreedor. Yo como acreedor puedo decidir remitir o perdonar la deuda a mi deudor, pero mi deudor tiene que aceptar ese perdón de la deuda, tiene que estar de acuerdo con que yo le perdone la deuda, porque si solamente la remisión se consolidaría con mi decisión de perdonar la deuda y mi deudor no me ha dado su conformidad, ¿no?
entonces estaríamos provocando, dicen, ¿no? En doctrina hay mucho de esto, se estaría provocando una pérdida de prestigio. No todo deudor va a querer que se le perdone la deuda. Yo creo que la mayoría, si fuéramos deudores, o somos deudores, con que nos dijeran te vamos a perdonar la deuda, estaríamos muy bien, ¿no? Qué lindo, está bien, perfecto, gracias, ¿no? Estaríamos sumamente agradecidos. Pero fíjense cómo lo que dice esta postura sobre la naturaleza jurídica de la remisión o del perdón de la deuda, dice, es un acto bilateral, no es unilateral. No basta que el acreedor quiera perdonar la deuda, sino que además el deudor debe estar de acuerdo, porque si solo depende del acreedor, puede haber deudores, algunos, yo me imagino que la mayoría no, pero puede haber uno que otro deudor que sienta que se le está provocando una pérdida de prestigio, un daño a su orgullo personal. Han debido alguna vez, tal vez, tener la oportunidad de tratar con ese tipo de personas que a veces les dices algo o les quieres dar algo y se molestan, ¿no es cierto? Se molestan porque piensan que el darles algo o el regalarles algo, porque esto significa en cierto modo un regalo, te estoy liberando del cumplimiento de la obligación, está bien, no me debes nada, no te preocupes, te perdono la deuda, y no va a faltar a alguien que sienta que ese acto daña su orgullo personal y le hace quedar mal frente a terceros. Pues, ¿de quién eres tú para perdonarme? Solo Dios puede perdonar. ¿Quién eres para perdonarme? ¿O qué te crees tú para decir que me estás perdonando? Yo te voy a pagar, ¿no? No necesito tu perdón, no necesito esto. Tal vez pensemos en que puede existir una persona que actúe de esta manera. Entonces tenemos que revisar qué dice nuestro Código Civil. La remisión será un acto unilateral, o sea, dependerá solo de la decisión del acreedor. Basta que el acreedor decida perdonar, no necesita que el deudor esté de acuerdo directamente, ya se habría producido la extinción de la obligación por remisión. O será un acto bilateral, el acreedor decide perdonar la deuda al deudor, pero necesita que el deudor dé su conformidad. De su conformidad significa que el deudor esté de acuerdo en ser perdonado, ¿no? Nuestro Código Civil lo dice, ¿no? En el artículo 358, que sobre remisión o condonación expresa, yo les voy a leer este artículo y ustedes ya me dirán si algo. A ver, si nosotros tenemos entonces sobre la naturaleza jurídica, la remisión es unilateral o es bilateral, ¿qué es, no? Artículo 358 del Código Civil, remisión o condonación expresa, dice: la declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación y libera al deudor. Hasta ahí, fíjense que es la primera parte de la norma, ¿no? La declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación y libera al deudor. Hasta ahí pareciera que solo basta la declaración del acreedor de querer liberar al deudor y listo, ¿no? Desde que ha sido comunicada a este último, o sea, la decisión que tome el acreedor de perdonar la deuda al deudor, dice, extingue la obligación, pero desde que se le ha comunicado al deudor esta remisión, este perdón de la deuda. O sea que sí o sí, el deudor debe saber, debe enterarse de que su acreedor está perdonando la deuda. Yo sé que quizá esto puede significar que tanto lío por un perdón de la deuda, ¿no? ¿Qué deudor no va a querer que se le perdone la deuda? Pero bueno, la norma, si regula de alguna manera esto, si regula de esta manera el perdón de la deuda, es por algo también, porque hay personas que, como les digo, no quieren que se les perdone la deuda, ¿no? Hay gente que es, no sé si decir orgullosa en ese sentido, que piensan que cuando se les perdona una deuda, incluso hay gente que ni siquiera quiere que se le invite algo, porque dicen, no, yo no te estoy pidiendo no, o sea, hay personas que hablan así directamente, creo que algunas de todos nos han chocado con ese tipo de personas, ¿no? Luego dice nuestro legislador, sin embargo, fíjense que en este mismo artículo 358 agrega, sin embargo, el deudor puede manifestar, dice, dentro de un término razonable, que no quiere aprovecharse de ella. Ahí nos pone también en un problema nuestro legislador. O sea,
en la primera parte de este artículo 358, ¿qué dice nuestro legislador? Dice, la declaración del acreedor de querer perdonar la deuda al deudor extingue la obligación desde que el acreedor le ha comunicado esta decisión de perdonar la deuda al deudor, ¿no? O sea, bastaría que el acreedor quiera perdonar y le comunique esta decisión al deudor, según esta primera parte del artículo 358, ya se habría extinguido la obligación. Y luego le agrega ahí nuestro legislador, sin embargo, dice, ¿no? El deudor puede manifestar, dice, dentro de un término razonable que no quiere aprovecharse de ella. O sea, el deudor, dice, puede manifestarle al acreedor dentro de un término razonable que no quiere que le perdone la deuda. No quiero que me perdone la deuda. A ver, ¿qué problema ven en esta norma? ¿Ven algún defecto en esta norma? En la redacción me refiero. ¿Hay algún problema en esta norma? ¿Qué creen? ¿Cuál sería el defecto que le encontramos? Porque si fuera así, pareciera que la omisión o condonación es un acto bilateral, ¿no? Que necesita no solamente que el acreedor quiera perdonar, sino que necesita que el deudor, ¿no? Sepa, conozca del perdón de la deuda y acepte, ¿no? Entonces pareciera que es bilateral, pero aquí nuestro legislador a una figura que parece tan simple la vuelve un poco compleja, porque dice, sin embargo, el deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no quiere aprovecharse de ella. O sea, el deudor podría manifestar que no quiere que le perdonen la deuda y que va a pagar. Pero el problema que existe en esta norma es el siguiente. El deudor puede manifestar dentro de un término razonable. Ahora, ¿qué pasa en esto? Nuestro legislador nos pone en una incertidumbre. ¿Cuál es ese término? No dice. Entonces es como si el acreedor que ha tomado la decisión de perdonar la deuda se comunica con su deudor y le dice, hermano, mira, o hermanita, sé que tu situación económica no es buena, no te preocupes, he decidido perdonarte la deuda, no me debes nada de ahora en adelante. Y el deudor le diga, espera, lo pensaré bien y te aviso. ¿Cómo? ¿Qué me vas a avisar? Te voy a avisar si acepto o no tu perdón, porque te voy a avisar, ¿no? Ahora, ¿dentro de qué tiempo te tiene que avisar? No dice, dentro de un término razonable. Tal vez no pase esto, ¿no? Tal vez sea el 1% de estas personas que alguna vez van a tener esta ventaja de que se les perdone la deuda. Quizás sean muy pocas, una entre muchas, ¿no? Que va a salir con esto, que va a salir a decir, o que va a decirle al acreedor simplemente no aceptó, que bueno, al final si dice no acepto, está bien, se le cobra nomás, no hay problema. O que va a salir a ponerte en una situación de incertidumbre, como lo pensaré, ¿no? Pero ahí nuestro legislador comete ese error, ¿no? El deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no dice cuál sería el término razonable, que no quiere aprovecharse de la remisión. Entonces ahí le deja en una situación de incertidumbre a las partes contratantes. Me imagino que en este caso el acreedor dirá, bueno, tanto lío me están haciendo con solo querer yo perdonar la deuda y parece que me hacen tantos problemas, prefiero nomás cobrar y seguir adelante con mi derecho de crédito. Bueno, ¿no? Son problemas que tiene la norma. Sí, adelante, compañero Paco. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Doctor, una consulta, esto de la remisión, ¿lo puede hacer durante el proceso de antes que se acabe la fecha del pago? ¿O se tiene que ser después que caduque, digamos, de la fecha de la cancelación? Gracias. No. Gracias a usted, compañero, por la pregunta. Es cierto, ¿no? Se podría hacer incluso si el plazo para pagar todavía está pendiente de cumplimiento, digamos, se puede hacer. Generalmente se hará pues una vez que el plazo vencido y el deudor no pague, el acreedor se comunique con el deudor o deudora y sepa su situación y piense bien si va a perdonar o no, ¿no? Pero después, si se lo hace antes, no hay problema, porque estamos hablando, nunca perderemos de vista esto, que son obligaciones entre particulares, que son obligaciones entre privados, y como decíamos a un inicio, el derecho de crédito es un derecho que tiene el acreedor y se llama derecho de crédito, decimos eso, derecho de crédito,
porque puede exigir que el deudor cumpla una obligación que se valora en dinero. Ese derecho de crédito está dentro del patrimonio del acreedor, y si una persona, no voy a utilizar otra palabra, ¿no?, que no corresponda, pero si el deudor puede renunciar a ese derecho de crédito antes o después de haber vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación, tranquilamente lo puede hacer, porque entre particulares o privados no existe un órgano contralor que va a venir a verificar, no tienes por qué renunciar, no renuncies, o nuestros contratos tienen que pasar por algún tipo de entidad para ser revisados, no hay eso, ¿no? Como nacen por el acuerdo de partes, se extinguen también, se pueden llegar a extinguir también por el acuerdo de partes, entonces no es necesario que el plazo haya vencido. En la mayor parte de los casos claramente se va a dar la remisión cuando ya el deudor haya incumplido, pero si el acreedor quiere perdonar antes, también lo puede hacer. Alguna vez vi, y eso les voy a mandar un novelito después de la clase, de revisión o condonación de deuda, de un documento, y que todo lo pude ver, ¿no?, que al dueño de casa se le debían alquileres, era un contrato de arrendamiento que habían firmado las partes, y el plazo del arrendamiento ya había vencido, y la persona, la arrendataria, era una señora de la tercera edad, me acuerdo, que no había pagado su alquiler por muchos meses, y ya se había juntado una suma de dinero X, ¿no?, una cantidad de dinero por pago de canon de arrendamiento de vengados. Entonces ya tenía una deuda con respecto a la propietaria. Entonces la propietaria llega a un acuerdo con esta señora, que es la arrendataria, y en vista de que en este caso el contrato ya había vencido y había expirado el plazo, pues decide, pero más me parece que en este caso ha sido más que una renuncia a un derecho de crédito, porque al final estos meses que no se habían pagado alquileres se han ido acumulando y han llegado a sumarse determinada cantidad. Más allá de eso, a la dueña de casa también le interesaba que la señora se vaya, desocupe, eran 2 habitaciones, ¿no?, desocupe porque quería alquilar a otra persona. Y la señora pues no tenía dinero para pagar y se seguía acumulando. Entonces deciden hacer la remisión o condonación. Bueno, en este caso la propietaria perdona de la deuda de todos esos meses, ¿no?, que se han acumulado por cánones de arrendamiento, pero con la condición de que esta señora desocupe estas 2 habitaciones, y así se hace el documento de remisión o condonación. Por ejemplo, ahí hay una renuncia, ¿no?, de parte de la propietaria. Pero también, si nos ponemos a pensar, es una renuncia gratuita. Yo te condono los meses que me debes de alquiler, que está en el documento que les voy a enviar ahora, ahí está redactado tal cual, ¿no? Y a cambio, esta señora desocupa, ¿no? Pero en el contrato, por lo menos lo que tuve la oportunidad de ver, no solo se hace constar el perdón de la deuda de todos esos meses de alquiler, o sea, cuánto se ha sumado en total, cuánto era la deuda que ya tenía esta señora, y en una cláusula se hace constar que esta señora ya ha desocupado las 2 habitaciones y han sido entregadas directamente a la propietaria para que ella pueda disponer de ellas, ya sea en arrendamiento, anticres, eso directamente para ella, ¿no? Y así se lo estructuran ese tipo de documentos, y como les decía, no siempre surgen de contratos que tienen que ver con préstamo de dinero, también puede surgir en otro tipo de obligaciones en las cuales el deudor haya incumplido, ¿no?, frente a su acreedor, y el acreedor tiene que tener esa deferencia de querer renunciar. No es lo mismo también, esto vamos a verlo más adelante, la remisión o condonación entre particulares en el ámbito del derecho público, de deudas tributarias, por ejemplo, que también existe, ¿no?, condonación en el ámbito del derecho público. Pero primero veremos estas clases de remisión o condonación que están reguladas en el Código Civil, son muy simples. Tenemos, por su extensión, la remisión o condonación puede ser total. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el acreedor decide perdonar el crédito, pero en su integridad, ¿no? En ese caso se va a extinguir la obligación con todos los efectos que produce la extinción de la obligación.
En cambio, la remisión o condonación parcial se presenta cuando el acreedor decide condonar solo una parte de la deuda, manteniendo todavía el vínculo jurídico con el deudor con respecto a la otra parte del crédito. En los contratos de préstamo de dinero van a tener oportunidad de ver alguna vez esto, de que el acreedor perdona los intereses devengados, pero conserva su derecho de crédito al cobro del capital, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, existiría una remisión o condonación que es simplemente parcial. Después tenemos, por su forma, la remisión o condonación puede ser expresa o puede ser tácita. Aquí está la remisión o condonación tácita. ¿Qué es remisión o condonación expresa? Remisión o condonación expresa la regula este artículo del Código Civil, que es el artículo 358, que dice: la declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación y libera al deudor desde que ha sido comunicada este último, lo que decíamos hace rato, ¿no? Sin embargo, el deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no quiere aprovecharse de ella. Pese a que este artículo 358 dice remisión o condonación expresa, si se fijan, la redacción no dice nada del documento o de la forma en la cual se tendría que realizar este tipo de remisión. Nosotros entendemos que no existe una formalidad rigurosa para hacer la remisión o condonación que se hace entre particulares o privados. Se puede hacer en documento público, pero también vale la remisión o condonación en documento privado. Eso sí, si van a redactar un documento privado de remisión o condonación de deuda, cuiden mucho, por favor, el tener en cuenta esta norma, ¿no? Que dice que la declaración del acreedor de querer perdonar la deuda al deudor extingue la obligación desde que el deudor se ha enterado de esto, desde que ha sido comunicada al deudor. Sin embargo, el deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no quiere que se le condone la deuda. Entonces, para evitar caer en problemas con esta segunda parte del artículo 358, en el documento que vayan a redactar, hagan constar que el acreedor sabe del perdón de la deuda y que acepta este perdón de la deuda, porque si no lo vamos a someter a una incertidumbre. Como les decía, yo creo que del 100% tal vez uno dirá, se pondrá ahí sus moños el deudor, o se pondrá orgullosa y dirá: yo no quiero que me perdonen, ¿quiénes son? ¿Quién eres tú para perdonar? No, yo no necesito tu perdón, yo te voy a pagar, como sea, pero te voy a pagar. Creo que a veces todos alguna vez creo que hemos pecado en cierta manera de ser un poco orgullosos, orgullosas, pero no es bueno, ¿no? Creo que no es un buen consejero el orgullo, así que creo que menos en estas épocas todavía, ¿no? Donde si al final alguien te perdona y luego dice: yo te perdonaba la deuda, acordate y tal, ¿cuál no importa? Porque al final es una obligación de la cual también te liberas, ¿no? Pero cada persona es diferente, entonces ahí no podemos juzgar cómo actúa el otro, porque el otro actúa como siente que debe actuar, ¿no? Entonces, en esta remisión o condonación expresa, como les digo, basta un documento privado. En el documento privado, para suplir esta falencia que tiene el artículo 358, ¿no? Hay que hacer constar que el acreedor está de acuerdo con la condonación, con el perdón de la deuda. Hay que hacer constar también en la cláusula, en una cláusula de ese documento, que el acreedor está perdonando la deuda. Ojo que hay que utilizar palabras específicas, cuidado que el documento sea tan ambiguo que lleve a confusiones, que no diga claramente si está perdonando o no está perdonando. Creo que es un término bien fácil poner: yo, fulanito de tal, en mi condición de acreedor, he decidido de manera voluntaria, sin que me dé ningún tipo de presión, perdonar la deuda. Y ahí dirá si va a perdonar todo o va a perdonar parte, porque no siempre, como les decía, la remisión es total, a veces solamente es parcial, ¿no? Entonces, se pueden utilizar estas palabras: perdono
remito, condono, cualquiera de esas se puede utilizar para dar a entender que el acreedor está renunciando a su crédito frente al deudor, ¿no? Hay que señalar quién es el deudor, entonces hay que utilizar esta terminología para que no exista confusión. Esta condonación expresa requiere requisitos. El acreedor debe tener capacidad de obrar, porque no se olviden que se está haciendo una renuncia a un derecho de crédito. Entonces, para renunciar a un derecho de crédito, pues tienes que tener capacidad de obrar, dejar constancia del crédito que se va a perdonar, dejar constancia si la remisión es total o solo parcial. En la redacción se puede utilizar cualquier vocablo, aunque es aconsejable los términos perdono, condono o remito, para dar a entender de que se está extinguiendo la obligación, ¿no? Ahí tenemos este artículo 358 que, como les decía, tiene este defecto, ¿no?, de redacción que coloca incertidumbre al acreedor. Yo pienso que si el acreedor va a querer perdonar la deuda y el deudor le va a salir con que, el deudor o deudora le va a salir con que lo voy a pensar, o qué me estás queriendo decir, que soy pobre, o me estás insultando, me estás ofendiendo, ¿qué pasa pues? No, yo creo que el acreedor va a decir en ese momento, bueno, no pasa nada, haz de cuenta que no he dicho nada, te voy a cobrar normal, ¿no? Me parece, porque de lo contrario sería estar muy sujeto a lo que diga la otra persona. Y al final es un desprendimiento del acreedor, ¿no? No perjudica al deudor, me parece, más allá de que el deudor, por una cuestión más subjetiva, personal, de orgullo, puede manifestar eso. Después, si lo pensamos bien, ¿en qué se perjudica el deudor? En nada. Al contrario, se beneficia. ¿En qué se perjudica? En nada, ¿no? Es más una cuestión subjetiva, es más una cuestión de sentirse dañado en su orgullo, tocado en su orgullo la persona, que una cuestión que le perjudique patrimonialmente. Al contrario, le beneficia, ¿no? Y la remisión o condonación tácita, así como se hace esta remisión o condonación expresa, también pensemos que el Código Civil regula esta otra clase de remisión, que le llama remisión o condonación tácita. El nombre nos daría a entender, o nos da a entender, que en este tipo de remisión no hay la redacción de un documento y que basta el simple acuerdo entre el acreedor y el deudor. Mi acreedor me expresa su deseo de perdonarme la deuda, yo deudor acepto y listo. Y ya la obligación quedaría extinguida. Pero, y ahí viene el pero, siempre nos queda dudas, me imagino, si nos ponemos a pensar en el deudor, siempre va a existir la duda de que, ¿qué pasa si se arrepiente? No tengo prueba de que me ha perdonado. ¿Qué pasa si me dice una cosa? Y además hay gente que en todo tipo de situación a veces nos encontramos. En nuestro medio somos muy fiesteritos. ¿Qué pasaría si se encuentran deudor y acreedor en una situación ahí de copas y la persona, el acreedor, expresa en esa situación el perdón que quiere hacerle al deudor y el deudor le acepta? Pero esa manifestación de voluntad hecha en ese momento, si la persona está, por ejemplo, en un estado de embriaguez, el acreedor me refiero, ¿no? O ambas partes incluso, o si el acreedor está, no sé, bajo los efectos de alguna otra sustancia, o en alguna situación que le puede provocar el no pensar bien, y en ese momento expresaría este deseo de perdonar la deuda y el deudor le acepta, pensaríamos que haya habido una revisión o condonación tácita, ¿no? Donde no hay documento, donde solamente hay este acuerdo entre el acreedor y el deudor. Pero ahí no hay una prueba. Además, incluso en materia de contratos, se sanciona y se considera como hecho por incapaz un contrato en el cual una persona no ha tenido la posibilidad de querer o entender en el momento en que se ha firmado un contrato. Nuestro código dice se considera como hecho por incapaz el contrato en el cual la persona no ha podido o no tiene la capacidad de querer o entender
Y cuando una persona que está contratando no tiene la capacidad de querer o entender lo que está haciendo, uno de esos casos es cuando la persona está con bebidas alcohólicas, ¿no? Ha consumido bebidas alcohólicas y esto le produce para el derecho de los contratos una incapacidad natural, ¿no? Fíjense, aparte de tener incapacidad de obrar, porque un incapaz de obrar no puede contratar, ni siquiera puede firmar este documento de remisión. Aparte de eso, existe para el derecho de los contratos un término que se llama incapacidad natural, que se da, esta incapacidad natural es momentánea, circunstancial, transitoria, y se presenta cuando una persona momentáneamente no entiende el acto que está realizando. Entonces, es peligrosa la remisión tácita, porque si bien es cierto que puede existir consentimiento entre el acreedor y el deudor, el problema está para el deudor en probar eso, ¿no? Después, si mi acreedor le da la gana de demandarme, yo puedo decir, pero a mí me ha expresado su deseo de perdonarme. Y ahí va a ser la palabra del uno contra la palabra del otro, pero además el acreedor tiene una herramienta importante, tiene el documento en el que consta el crédito, y más allá de lo que en determinado momento puede haber expresado, ¿no? La gente se arrepiente después. O a veces la familia también le hace pensar, ¿no? Le dicen, ¿para qué has hecho esto? ¿Qué pasa? Pues ahora mira cuánto dinero has perdido, y todo eso puede hacer que luego quiera cobrar. También hemos hecho ningún documento, solo de derecho de palabra, entonces demandar, ¿no? Es peligrosa. Entonces, nuestro Código Civil, tomando en cuenta esto, establece o regula una manera más sencilla de hacer esta remisión o condonación tácita, sin redactar documento, pero haciendo que sea efectiva, ¿no? Y además también hay que pensar que en algunos casos, más allá de lo que hemos explicado de estos casos de incapacidad natural, en algunos casos el acreedor, cuando dice yo te perdono la deuda, y el deudor le dice, hermano, por favor, no me puedes firmar algo para que conste que me estás perdonando. También puede ser, hay acreedores que igual, así como decimos que las personas tenemos diferente carácter, ¿por qué no podemos pensar que un acreedor sea para poquito, ¿no? Su carácter. ¿Y qué pasa si el acreedor dice, todavía que estoy perdonando la deuda, te estoy diciendo, me estás diciendo que tengo que hacerte un documento, yo no tengo tiempo para hacer ningún documento? Entonces ahí fíjense que también te coloca o le coloca al deudor, estás en una situación de incertidumbre, de no tener cómo demostrar esa remisión, ¿no? El artículo 359 dice que la remisión tácita se puede realizar de la siguiente forma: que el acreedor le entregue al deudor el documento original. La palabra que emplea nuestro legislador es título constitutivo. Y siempre que ustedes lean título constitutivo en el Código Civil, título constitutivo significa el documento original donde las partes han hecho nacer esa obligación. Entonces, si mi acreedor me manifiesta el deseo de perdonar la deuda y no quiere firmar ningún documento, o sea, la condonación no es expresa, sino es tácita, yo como deudor, educadamente, le puedo pedir que me entregue el título constitutivo, ¿no? O puede ser que el acreedor directamente diga, mira, este es el contrato que hemos firmado, un contrato original, toma, te perdono la deuda. Eso es simbólico, pero es efectivo porque con ese documento te puede demandar el acreedor, pero si te está entregando el título constitutivo, que es el documento con el cual te puede demandar, pues directamente está renunciando al crédito, ¿no? Entonces, esta remisión o condonación tácita se efectiviza mediante la entrega del título constitutivo. Si solo de palabra dijera el acreedor, te perdono la deuda, no te preocupes, no me debes nada, entiendo tu situación, y quizás hacerle firmar un documento puede resultarle hasta molesto, ¿no? Bastaría con que nos entregue el título constitutivo. Me puedes entregar el contrato original. Si me estás perdonando, devolvemos el contrato. Quizá quiera, si no quiere, siempre vamos a quedar sujetos a una incertidumbre, ¿no? Entonces el acreedor le hace la entrega del título al deudor como una muestra de que le ha perdonado la deuda, ¿no? Y sin ese documento no va a poder demandar el pago de la obligación, ¿no?
Y hay una norma que está en el artículo 360 que dice renuncia a las garantías, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice la renuncia a las garantías, como la entrega de la prenda, por ejemplo, ¿no? No hace presumir la liberación de la deuda, ¿no? La renuncia a las garantías, ¿no? Si el acreedor renuncia a las garantías de la obligación y se lo devuelve, dice, por ejemplo, se lo devuelve la prenda al deudor, eso no quiere decir que le está perdonando la deuda. Eso no significa, eso dice, no basta para hacer presumir la liberación de la deuda. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, esta es la última clase de remisión o condonación, de acuerdo al ámbito en que se produce la remisión o condonación, ¿no? No se olviden, según la forma, la remisión puede ser expresa o puede ser tácita, ¿no? Según la extensión, la remisión puede ser total o puede ser parcial. Y de acuerdo al ámbito en que se produce la remisión o condonación, esta puede ser privada o puede ser pública. ¿Qué es una remisión privada? La remisión es privada, como la que venimos hablando de estos artículos del Código Civil, cuando se presenta entre personas particulares, un acreedor, deudor, el acreedor tiene derecho de crédito, puede exigir al deudor el cobro de la obligación y la remisión implica una renuncia a ese derecho de crédito, una renuncia voluntaria de parte del deudor en favor del acreedor. Sin embargo, la remisión o condonación no solo existe en el ámbito del derecho privado, también existe en el ámbito del derecho público. Ustedes llevan, por ejemplo, la materia del derecho tributario, ¿no es cierto? Entonces, también existe remisión o condonación en el ámbito del derecho público, pero es diferente. Es diferente, tiene sus parecidos, ¿no? Porque en ambos casos se libera de la obligación a una persona, puede ser en forma total, puede ser en forma parcial. Pero la diferencia entre la remisión o condonación que está regulada en el Código Civil y estas normas que venimos leyendo son normas para que esta figura se efectivice entre particulares, no es igual en el ámbito del derecho público. Porque en el ámbito del derecho público la remisión tiene una significación especial, que es la indisponibilidad del crédito. Por ejemplo, en materia tributaria, la indisponibilidad del crédito tributario. No te pueden las autoridades, funcionarios públicos, por ejemplo, perdonar la deuda tributaria. ¿Por qué? Porque no forma parte de su patrimonio particular o privado, como si forma parte la deuda entre el acreedor y el deudor. En materia privada, el derecho de crédito del acreedor forma parte de su patrimonio particular o privado. En cambio, la deuda que se tiene con la administración tributaria, digamos, forma parte del ámbito público. Son recursos que le corresponden al Estado. Por lo tanto, un funcionario no puede perdonar la deuda porque así lo decida. Entonces, el crédito tributario es indisponible por parte de la administración. Entonces, ¿cómo se perdonan las deudas en el ámbito del derecho público? Se perdonan a través de una ley, ¿no? Tiene que haber una ley expresa que pueda autorizar la condonación de deudas tributarias, ¿no? Y en esa ley tienen que estar establecidas las condiciones y las formas de condonación, el porcentaje que se va a condonar. Pero además la ley tiene una característica que ustedes lo saben por derecho constitucional. La ley se caracteriza por ser general, se aplica a todos. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la remisión o condonación en el ámbito del derecho privado, donde el acreedor le perdona la deuda a su deudor, en el ámbito del derecho público, como la condonación solo se puede hacer efectiva mediante ley expresa, esa ley favorece a todos los que cumplen con esas condiciones que van a estar establecidas en la norma. Entonces, fíjense que en el ámbito del derecho público la remisión o condonación es general, y en el ámbito del derecho privado la remisión o condonación es
particular, ¿no? Pero bueno, esto seguramente en derecho tributario ustedes mejor les va a explicar su docente de lo que yo les puedo, de lo poco que yo les puedo obligar a explicar en este ámbito, ¿no? Y por último, en este tema, los efectos de la remisión o condonación, ya lo habíamos dicho desde el inicio de la clase, es un modo de extinción de las obligaciones, quizá no es tan común, en este tiempo mucho menos, ¿no? Sería, creo que para gran parte de los deudores sería una suerte que el acreedor en materia privada decida perdonar, más bien creo que la gente está peleando por tener dinero, por tener bienes, cosas que tampoco está mal, ¿no? Eso forma parte de las metas, objetivos, supongo que cada uno tiene. Entonces, ¿cuáles son los efectos que produce esta figura, no? Ahí tenemos, si la remisión o condonación es total, la obligación se extingue, el vínculo jurídico que le unía al acreedor con el deudor se va a romper, ya no va a existir obligación, las partes van a dejar de ser sujetos activos y sujetos pasivos, por lo menos ya no van a tener esa denominación que se les da mientras está todavía la obligación vigente. Segundo efecto, si la remisión es total, se extinguen los accesorios de esa obligación, como por ejemplo las garantías que protegen el derecho de crédito del acreedor. Efectivamente, ¿no? Si la remisión es total y la obligación se va a extinguir en forma total, pues no tiene razón de ser el hecho de conservar las garantías, también deben extinguirse. Ahí se aplicaría este principio del derecho romano que dice accessorium sequitur principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la obligación, que es lo principal, se extingue, las garantías, que son solamente accesorios de la obligación, también se tienen que extinguir. Tercero, si la remisión es solo parcial, la obligación también se extingue, pero solo parcialmente, hasta el monto de lo remitido o perdonado, debiendo en este caso mantenerse las garantías personales o reales que habían sido otorgadas por el propio deudor o por terceros, ¿no? Esto ya lo entendemos, es bastante simple. Si la remisión es parcial, pues la obligación subsiste por la parte que todavía queda con respecto al acreedor, por la obligación que queda, ¿no? Y no tienen por qué extinguirse las garantías. Si la obligación todavía se va a conservar, pues las garantías también deben mantenerse hasta que el deudor logre liberarse totalmente de la obligación. Entonces, hasta ahí es este tema. No es una figura, tal vez no es tan común, como les digo, en el ámbito del derecho privado no lo es. Tal vez sí en el ámbito del derecho público de vez en cuando lo vemos, ¿no? Vemos esta figura, pero como les decía, tiene otra finalidad distinta. Sí, compañero Jacob. Doctora, en ese tercer punto, lo que dice que es parcial, digamos, si tenía un interés de porcentaje, ¿también se va a mantener o también va a bajar ese porcentaje? Eso ya va a depender del acuerdo de partes, ¿no? Eso lo van a tener que decidir las partes. Por ejemplo, si se trata de una deuda de dinero, estamos hablando de la remisión o condonación entre particulares, se trata de una deuda y el acreedor decide remitir, perdonar al deudor los intereses, él tiene que especificar qué monto, de qué meses le está perdonando, cuánto es el monto de intereses que le está perdonando, y en el mismo documento, y está muy bien que lo diga el compañero, en el mismo documento se tiene que establecer si se va a seguir pagando el mismo porcentaje de interés de ahora en adelante, porque si no ha perdonado el capital, solo ha perdonado los intereses devengados, es bueno que el documento de remisión o condonación aclare si se van a seguir pagando estos intereses. Me imagino que sí. Si va a mantenerse el porcentaje, me imagino que sí, no tendría que modificarse en realidad la obligación principal. Simplemente en este caso la remisión entendemos que recae sobre los intereses, pero no afectaría el capital. Entonces todo aquello que tiene que ver con el capital, el préstamo del capital, se sigue rigiendo en base al contrato que han firmado las partes, a no ser que las partes en este documento de remisión
donde solo se va a remitir los intereses devengados y se va a conservar todavía el derecho de crédito del acreedor sobre el capital, pues quieran modificar de alguna manera los términos de la obligación que han asumido primeramente, ¿no? Entonces eso le puedo contestar, compañeros. Entonces la siguiente semana, el día martes, vamos a fijar fecha de nuestro examen. Seguramente será a fin de mes, me imagino, ¿no? A fines de septiembre, como saben que tenemos, les había dicho, bueno, no me acuerdo si les dije, ¿no? Pero tenemos fechas ya para ir programando lo que va a ser la conclusión de esta gestión académica. Ya nos han puesto las fechas. Obviamente son fechas que no siempre nos exigen cumplir a rajatabla, ¿no? Ahí, pero sí tenemos que tratar de terminar en esas fechas que se han acordado, supongo que en el Consejo de Carreras, que este mes de septiembre seguro que tienen examen con otras materias, deben estar en exámenes, pero vamos a tener que sumar de nuestro examen, así que no vamos a hablar todavía de la fecha, lo vamos a hacer el día martes, vamos a quedar eso. Así que muchas gracias a los que se aguantan la clase, como siempre digo, a veces muy pesado. Y nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana, compañeros. Buen resto de semana, todavía no es fin de semana. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora.